Buenas noches a todos. Hoy estamos en la presentación número 34 del tema relacionado al yoga como herramienta para la salud integral. Y hoy vamos a hablar sobre una de las ramas del yoga que no hemos hablado, que se llama Pratyahara, que lo que significa es abstención de los sentidos. Así que vamos por aquí. A la 26. Antes que nada, una introducción. No sé si hay alguien nuevo, pero en todo caso, yo soy Julio Rodríguez y estoy encargado del grupo de GLEARE, que es el de lectura analítica y reflexiva. Ok, vamos a empezar mencionando a Patanjali. Patanjali fue un hindú místico y filósofo de la India, el cual se le considera autor y compilador de varias obras en sánscrito, y la mayor de ellas son los que se llaman los Yoga Sutras, que es el texto clásico de yoga. Y aunque nadie sabe exactamente cuándo vivió, los estimados del análisis de sus obras sugieren que fue entre el siglo II antes de Cristo y el 4 después de Cristo. No hay mucha información sobre eso, solamente a base de los escritos se ha podido determinar más o menos cuándo él, fue, o sea, cuándo fue su época. El yoga comprende un amplio sistema de prácticas que brindan herramientas para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual, con el propósito de retirar el velo que nos impide ver los planos más profundos de nuestro ser y evitar el sufrimiento. Eso es básicamente lo que es el yoga. Eh, es a través de unas diferentes maneras, son ocho diferentes ramas, que más antes lo voy a mencionar. Y la idea es, uno, evitar el sufrimiento, uno, desconectarse del sufrimiento. Muchas maneras de hacerlo. Con tal, el fin del sistema de yoga, que es Raya Yoga, más conocido por Ashtanga Yoga de Patanjali, incluye 8 ramas que forman un sistema completo para desarrollar todo el potencial humano. El término Raya significa rey, que en español es lo que llaman el Raja, que por ejemplo el Raja de la India, lo que significa rey de la India. Por lo que Raya Yoga, lo que significa yoga rey, y se refiere al yoga completo, ya que incluye todas las ramas de yoga y lo que en ellas están, los cuales son uno de los caminos que conducen hacia unión con nuestro ser interno. Hay una cantidad diferente de yoga, pero no todas incluyen todas las 8 ramas. O sea que la que incluye las 8 ramas se llama Raya Yoga y también se le llama Ashtanga Yoga. El término sánscrito Ashtanga, compuesto por Asht, que significa 8, y de hecho viene la palabra eight, que es 8, y por Anga, que significa rama, lo que nos da Ashtanga Yoga, que se refiere a yoga que incluye las 8 ramas de yoga. Por eso se llama Ashtanga Yoga. Esas 8 ramas o pilares, las 8 ramas no constituyen una secuencia, no es una tras de la otra, sino que son diferentes maneras que conducen a una percepción expandida del ser a través de ciertas interpretaciones, decisiones y experiencias que nos recuerdan nuestra naturaleza esencial. O sea, no es que las 8 ramas se empiece por una y se termine en la octava, sino que las 8 ramas como tal nos llevan a lo mismo, que es a lo que le mencioné, que es a evitar el sufrimiento y a nosotros encontrarnos con nuestro ser superior, ser interno. Esas ramas, la primera es llamas, que la hemos mencionado antes, que son comportamiento, conducta social. O sea, es como nosotros nos comportamos con respecto a la sociedad, cuando estamos en sociedad. Y se le llama también abstinencias o restricciones, porque son las que, como si fueran unos mandamientos, según los 10 mandamientos del catolicismo, pues también hay otros, son otro tipo de mandamientos, son abstenciones y restricciones que nos permiten vivir en sociedad. Esas son lo que llaman las llamas. Y las niyamas son un comportamiento también, pero son preceptos individuales, son cumplimientos espirituales, o sea, cómo nosotros nos comportamos cuando estamos solos. Esa es la diferencia entre los yamas y los yamas. Los yamas es cuando estamos en sociedad y los niyamas es cuando estamos solos, cómo nos comportamos cuando estamos solos. Luego vienen las asanas, que son lo que conoce es la rama más conocida del yoga,
que es cuando lo que le llaman las posturas, y es básicamente la que todo el mundo entiende que es, aunque son 8, pues la gente solamente, la mayor que conoce son las relacionadas con las posturas. Y los pranayamas, que básicamente estuvimos la última fue en octubre, estuvimos por espacio de 14 meses, fueron 14 ramas diferentes, 14 pranayamas, discutiendo sobre diferentes técnicas o regulación consciente de la respiración, que era para controlar la energía vital. Así estuvimos un tiempo. Luego hoy nos vamos a concentrar en pratyahara, que es la interiorización, dominio, restricción, abstracción o abstinencia de los sentidos. Después más tarde voy a explicar mucho más lo que quiere decir eso. Próximo tema, después que terminemos con el de pratyahara, será el dharana, que es la concentración o calma mental. Luego seguiremos con el tema de la meditación. Y por último, samadhi, que es el estado de permanencia en la conciencia pura e ilimitada que produce dicha, gozo, es como si fuera una absorción o un éxtasis, como traduciéndolo a palabras que podamos entender. El yoga tiene un aspecto externo que consiste en vivir correctamente, cuidar el cuerpo de manera apropiada y potenciar la energía vital. O sea, de esto se encargan los yamas, los niyamas que mencionamos, las asanas y las pranayamas. O sea, que son los comportamientos, tanto para a nivel social, a nivel individual, las posturas y las técnicas de respiración. Esos componen el aspecto externo del yoga. Yama y Niyama construyen la base de un buen comportamiento, que es conducta individual o social, como mencioné, a través de los valores tales como la no violencia, la veracidad, la honestidad, el control del apetito sexual, generosidad, que son lo que llamamos los llamas, y mediante prácticas como la higiene, la contentura, la disciplina, autoobservación y reconocimiento de un ser supremo, que son las llamas o que son cuando nosotros estamos solos. Por su parte, las asanas, que en como se pronuncia, o son las posturas, hace que el cuerpo sea fuerte, flexible, equilibrado y resistente, mientras que el pranayama, que es la técnica de respiración consciente, desarrolla y equilibra la energía vital. Esa es la parte del aspecto externo del yoga. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, me la pueden hacer. Yoga también posee una dimensión interna que se llama Samyama, que es la meditación en el sentido más amplio y desarrollo de la conciencia superior. Este es el verdadero propósito del yoga, que es enfocar en dharana, que es en la concentración, y el dhyana, que es la meditación, y samadhi, que como mencioné es la completa absorción o estado de éxtasis, que forman un conjunto único, proceso conocido como samyana. Y pratyahara es la interiorización de los sentidos. Al ser la quinta de las 8 ramas, ocupa un lugar central. Por lo tanto, algunas personas o algunos a veces se incluye en los aspectos externos de yoga, mientras que otras veces se incluye en los aspectos internos de yoga. Eso va a depender del grado de dominio de la práctica. Si una práctica donde el dominio es bastante, eh, podemos decir, el máximo de dominio del yoga, pues ya se considera dentro de los aspectos internos. Pero si todavía está en la parte solamente del cuerpo, pues ya se considera externo. Esa es la diferencia. O sea, va a depender del grado de dominio del yoga o de la práctica. Para realizar esta transición de externo a interno, es necesario el control y desarrollo de la respiración y los sentidos que conectan el cuerpo y la mente. O sea, es cuando ya estamos dominando ambas partes. Es aquí donde aparecen el pranayama y el pratyahara, que son las otras dos. Con pranayama controlas tu energía vital e impulso, que son lo que mencioné, que son las respiraciones. Mientras que con el pratyahara aprendes a dominar los sentidos ingobernables, dos requisitos para lograr una meditación exitosa. O sea, para uno poder lograr una meditación se necesita dominar las técnicas de respiración y también las que tienen que ver con pratyahara, que es el desconectarse de los sentidos o eh, convertirlos a sentidos
nuestros sentidos internos, que más tarde va a mencionar exactamente qué es lo que eso es. Vamos entonces a... Vamos aquí a la 55. Ok. Pratyahara o interiorización de los sensorial, de sánscrito prati, que significa lejos, y ahara, que significa alimento, es como un ayuno sensorial en el que desconectamos nuestro sentido del mundo exterior de manera que podamos escuchar con mayor claridad nuestro mundo interior. O sea, es desconectarnos del mundo exterior. Es como dejar de sentir temporalmente con los cinco sentidos físicos y sentir con la conciencia que en realidad es donde está toda la información. Ese proceso de dirigir hacia adentro todos nuestros sentidos con el fin de concentrar la conciencia en los elementos sutiles del oído, de la vista, del olfato, del gusto y del tacto, pues en el fondo, toda experiencia sensorial es de la conciencia. En resumen, es la emancipación y retirada de los sentidos de manera que el mundo exterior no exista para el ego. O sea, ya no es, por ejemplo, hay un sonido que oímos con nuestros oídos, por supuesto, estamos oyéndolo, pero podemos, si es un sonido que nos molesta, podemos desconectarnos de eso para entonces conectarnos a otros sonidos internos, como son ese sonido de la respiración, como por ejemplo eso. ¿Sí? Eso es lo que significa eso. Uno desconectarse del mundo exterior a través de los sonidos, como de los sentidos, para entonces conectarse al mundo interior. Aunque normalmente se traduce como retracción de los sentidos, la interiorización sensorial, sea lo que sea, lo que más se acerca es meterse hacia adentro de los sentidos, es como se dice. Es la capacidad de desconectarnos de los mensajes externos que ofrecen los oídos, los ojos y los otros órganos del sentido y sintonizar con el mundo interior. O sea, estoy diciendo de diferentes maneras para que puedan entenderlo. En lugar de escuchar los sonidos de la habitación en la que te encuentras, por ejemplo, te puedes centrar en el sonido interno de tu respiración normal o también en hacer respiraciones conscientes, como son Brahmari, que es una de las técnicas de respiración que nosotros hicimos en las veces anteriores, que es lo que se llama el zumbido de la abeja, o Ujjayi, que es la respiración de la victoria, en las cuales emiten sonidos internos capaces de enviarnos de la atención a ruidos externos. El Brahmari es como un sonido, una vibración, y se llama de la abeja por eso, por la vibración, y Ujjayi es una respiración en la que se siente cómo pasa el aire a través de la garganta. Por ejemplo, al mirar una flor, nuestros ojos perciben frecuencias electromagnéticas que desencadenan reacciones químicas en los conos, estos a niveles científicos y bastoncillos de la retina o corteza visual en la parte posterior del cerebro. La interpretación de esos impulsos e información ocurre en la conciencia. O sea, lo que uno ve es lo que se interpreta. Aunque la flor está en el exterior, en realidad la estamos experimentando entre nosotros y por eso los yogis dicen, no estoy en un mundo, el mundo está en mí, porque aunque la flor está afuera, yo lo que estoy viendo es lo que yo interpreto con mi cerebro, con los bastoncillos y con los conos de la retina. Eso es lo que quiere decir eso. La interiorización sensorial es el proceso de entrar en sintonía con las experiencias sensoriales sutiles y al buscar en nuestro interior podemos tener acceso a esos impulsos y experimentar directamente el conocimiento de que el mundo de las formas y de los fenómenos es una proyección de nuestra conciencia y se producen impulsos eléctricos que finalmente llegan a la corteza visual en la parte posterior del cerebro. Ya nosotros hemos visto, por ejemplo, una flor, pues nosotros no tenemos que, si queremos ver otra flor, por ejemplo, no estamos en el mundo externo, hay una flor, pero nosotros ya esa información está en nosotros y nosotros podemos visualizar y ver una flor que en el exterior esa flor no exista. Eso, ya esa información está dentro de nosotros. Eso es a base de lo visual, porque también lo mismo los sonidos. Nosotros nos podemos imaginar diferentes sonidos sin tener que estar percibiéndolos desde afuera, desde que lo estamos oyendo, simplemente con imaginarlos.
ya tenemos información en nuestra conciencia y lo podemos sentir. Y lo mismo también los olores. Pratyahara es la rama de yoga menos conocida y por lo tanto la menos que se practica, ya que esta cultura de redes sociales y la intervención de los medios de comunicación solo buscan que los sentidos actúen a sus anchas sin control alguno. O sea, por eso vemos que la mayoría de nosotros sufrimos de una sobrecarga de estímulos sensoriales, producto del bombardeo constante de los medios de comunicación como la televisión, la radio, la prensa, revistas, libros, sin dejar a un lado, por supuesto, al Internet. Y ahora más con el Internet, estamos continuamente bombardeados por estímulos externos. Nuestras funciones sociales y psicológicas están sobreestimuladas y los sentidos son las puertas y ventanas por las cuales ese estímulo penetra en nuestro cuerpo y mente, cuyas respuestas se manifiestan en emociones que varían desde placenteras hasta desagradables. O sea, lo mismo es tanto el bombardeo de información que conecta con nuestros sentidos y algunas pueden ser eh, no placenteras y otras pueden ser desagradables. Y por eso uno reacciona a todas estas cosas que uno ve, que uno oye, que uno siente, que uno huele. De esta manera nos vemos expuestos a colores intensos, ruidos ensordecedores, sensaciones dramáticas que alteran nuestro ser. Y nos hemos formado con infinidad de vicios sensoriales porque es así como se desarrolla el espectáculo de la vida actual, especialmente en esta época, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la continua con estimulación sensorial que no sabemos cómo silenciar el bullicio que llena nuestra mente. Nos hemos convertido en rehenes del mundo de los sentidos y sus encantos. Nos mantenemos corriendo tras las atractivas promesas que han de satisfacernos, olvidando los objetivos reales y más elevados de la vida. Por eso es importante aprender a controlar los sentidos, ya que de otra manera nos dominan con su infinidad de demandas y deseos. Si tienes tendencia a perturbarte por los ruidos y disturbios de tu entorno circundante, con el calor o el frío agobiante del día, y hasta con pensamientos rumiantes o repetitivos que pueden ser causa de agobio conducente, posiblemente una depresión, necesitas practicar la interiorización sensorial. O sea, esto es pratyahara, esta es la rama de yoga que precisamente nos ayuda a nosotros no perturbarnos con los ruidos, con los entornos circundantes, especialmente con el boceteo, porque últimamente eso es lo que está en todos los sitios, con el calor o el frío agobiante, muchas veces estamos, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! O sea, a través de esta práctica, nosotros podemos controlar eso y no agobiarnos. Si te perturbas con relativa facilidad por lo que se te pudiera considerar como una imprudencia de parte de otra persona o de personas, te molestas, lo que casi siempre ocurre de una manera inconsciente e impulsada por el ego, la interiorización sensorial pudiera ser una excelente herramienta para que la respuesta a ese impulso sea de una sosegada y calmada. O sea, cuando nos agitamos por cualquier cosa, por cualquier imprudencia de otra persona, nos molestamos, nos sentimos ofendidos, pues esto precisamente es la herramienta excelente para no actuar o no reaccionar de esa manera. En la práctica diaria, interiorización sensorial significa prestarle atención a los impulsos sensoriales que se nos presentan durante el día y que nos sirven de alimento para el cuerpo, la mente y el alma. Elegir los sonidos, las sensaciones, las imágenes, los sabores y los olores que despierten nuestra inspiración. Aquí ahora estamos sustituyendo todo eso, cosas que nos molestan por cosas que en realidad nos agradan. Esa es una manera de practicar esta interiorización sensorial. Limitar hasta donde sea posible, prestarle atención a aquellos impulsos sensoriales que nos resultan tóxicos, irritantes. Eh, por ejemplo, yo oigo que mucha gente está tan y tan y tan metida en la cuestión de las noticias morbosas, las noticias de que si mataron aquello, mataron esto, ese tipo de cosas, que lo que hace es que la gente lo único que tiene en mente es eso. Y entonces lo que está en un miedo continuo, mira, no salgas para allá porque si te pueden asaltar, que si te van a matar, que si esto otro. Y
a pesar de todo eso, pues la gente sigue viendo esas noticias. Es como una cuestión morbosa de que yo tengo que saber lo que está pasando y quiero saber qué sucede en el país y lo que hacen es esto, amargándose resistencia. Nosotros no podemos hacer nada con las cosas que pasan en el mundo y lo que hacemos es agobiarnos con todo eso. Tratar de identificar las situaciones, las circunstancias y las personas que consumen nuestra vitalidad y entusiasmo de vivir y evitarlas cuanto sea posible. Estar conscientes de su efecto en uno y así poder ir modificando nuestra respuesta a unas más placenteras. Por ejemplo, si yo oyera o si oigo una noticia bien trágica y la puedo entender que es trágica, pero que yo tengo que darme cuenta, tengo que estar atento a que eso no me afecte a mí emocionalmente. Y una manera de que eso pase es a través de la interiorización sensorial. Hallar un espacio en que las sensaciones molestas del ambiente, tales como la música estrepitosa y de fuerte contenido verbal, los programas ruidosos de la televisión y las peleas irritantes, no nos distraigan de manera que podamos situar la conciencia en rincones más tranquilos de nuestro interior. Muchas veces en las redes sociales especialmente sale, por ejemplo, sale Bad Bunny o sale alguien que a uno no le guste, pues la gente la insulta y se pone, eh, le dicen esto otro, ponen barbaridades. Y entonces lo que yo me pregunto es, pues, si les molesta tanto, ¿por qué están entonces leyendo ese tipo de noticias? Si a mí me molesta Bad Bunny, ¿por qué entonces me pongo a ir a Bad Bunny para entonces sí que me molesta? Y no tan solo con Bad Bunny, sino con muchas de las cosas que pasan. Destinar diariamente un tiempo, aunque sea breve, para tener algún contacto con la naturaleza es una manera de uno desconectarse de eso. Entrar en espacios de silencio y cerrar los ojos y entrar en estados expandidos de conciencia a través de la meditación. O sea, hay tres maneras: contacto con la naturaleza, espacios de silencio y meditar. Son tres maneras de uno alcanzar hacer esta práctica de la interiorización sensorial, que nos hace sentir bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, que la cuestión de como está dando en yoga y ahí se menciona entre las recomendaciones que hagan meditaciones, pero muchas personas confunden el concepto meditación con ponerse a hablarse a sí mismo o unas cosas más y pensar activamente porque no entienden lo que es la meditación. ¿Podrías tú dar una breve explicación sencilla para aquellas personas que quieran hacer meditación, pero que no saben lo que es y confunden una cosa por la otra y lo que hacen generalmente no es lo que la meditación indica? Bueno, para entrar en meditación, lo primero que hay que hacer es entrar en silencio. Estar, estar consciente de cómo estás respirando, de relajarte, de hacer una respiración profunda y conectar entonces con la respiración, con el sonido de la respiración, porque es una manera de uno desconectarse. La idea es aquietar la mente, no O estar sea que no es estarse pensando, uno, no es que estarse uno mismo hablando. Eso no es ya meditar, es no, estarse uno mismo no, hablando. porque no estás aquietando la mente, lo que estás haciendo es añadiéndole más y pensando y pensando y pensando. Y la idea de la meditación es pensar, es todo lo contrario, no pensar, es aquietar la mente. Y aquietar la mente en una sola cosa. Por ejemplo, la concentración. Te concentras en el respirar, en cómo suena el sonido de la respiración a través de la garganta, o cómo sube y baja el abdomen cuando estás llenándolo de oxígeno y cuando lo estás soltando. Y entonces eso te hace que al concentrarte en una sola cosa, ya automáticamente estás aquietando la mente y esa es la idea de la meditación, aquietar la mente. Y te vas a dar cuenta que entonces todos esos pensamientos, de momento, puede que estés concentrado en algo, pero puede que entonces de momento te empiezan a caer, a venir pensamientos uno detrás otro de cómo pasaste el día, de lo que pasó ayer, de lo que está pasando con la familia y ese tipo de cosas. Y eso no es malo.
Por entonces, tienes que estar consciente de que esos pensamientos vienen y simplemente los dejas ir, no te, ¿cómo se llama? No te concentres en uno solo. Deja que se vayan, simplemente déjalos ir, déjalos ir y vuelves otra vez a concentrarte en la manera de respirar. Eso es meditar. Porque entonces aquietar la mente, no uno torturarse pensando en cosas que pasaron que no son agradables, sino caer en un estado de aquietar la mente, simplemente pensar en una sola cosa. Eso es importante porque realmente yo he hablado con mucha gente. Yo estoy meditando. ¿Y qué tú haces? Y es todo lo contrario de lo que recomienda la meditación, porque la palabra por sí misma, pues no lleva el mensaje de qué es lo que hay que hacer, porque es una palabra para nombrar algo, pero hay que saber qué es lo que es para que se pueda hacer correctamente la meditación y que no la haga lo contrario. La gente, que mucha gente lo que hace es todo lo contrario de lo que debe hacerse la meditación. Puede ser a través de un mantra que estés cantando o una música, una canción que te guste y solamente estés pensando en esa canción, en otra cosa. Es aquietar la mente. Pero para eso primero, la primera parte que tú tienes que hacer es estar consciente de que estás respirando de una manera tranquila, sosegada, profunda. Esa es la primera parte. La segunda es el pratyahara, que es conectarse con los sonidos internos, como mencioné, como a la misma respiración. Está respirando en una, pero entonces, ¿cómo está respirando? ¿Estás respirando bien agitado? ¿Cómo estás? ¿Estás consciente? ¿Estás atento al sonido que provoca el pasar el oxígeno o el aire a través de los pulmones? Eso, y entonces eso te provoca un estado meditativo, porque entonces estás tan y tan concentrado que no te está molestando nada, estás tan y tan pendiente a cómo estás respirando o al mantra que estás diciendo, que eso le da un descanso al cerebro también, porque el cerebro no está con 20.000 cosas a la vez, una detrás de la otra, agobiándose, lo contrario, es eh, tranquilidad, sosiego, eso es lo que es meditación. ¿Ok? Pues a través de la integración sensorial, que es la segunda parte, como mencioné, era respiración, la meditación, y entonces cae uno en lo que le llaman el absorción, que uno está completamente desconectado. Y no es que esté durmiendo, porque mm, hay gente que se queda dormida cuando hace ese tipo de cosas. Ya ahí no está meditando, ahí simplemente está descansando. Hace que la meditación, uno no está dormido, uno está consciente, pero solamente en una sola cosa. Y eso hace que haya un descanso, que se sienta uno bien descansado, porque uno no se está bombardeando mentalmente con pensamientos. Hay dos cualidades inherentes a la conciencia que activan esa influencia sobre nuestro entorno, y estas son la atención, que es lo que activa o energiza y la intención, o dígase voluntad, que es el deseo que lo transforma. O sea, hay dos cualidades inherentes a la conciencia que activan esa influencia sobre nuestro entorno. O sea, nosotros tenemos influencia sobre nuestro entorno. Y eso es la atención, que es lo que lo activa. O sea, lo que nosotros, si le prestamos atención a algo, pues lo estamos activando. Y la intención o la voluntad o el deseo, que es lo que lo transforma, lo que nosotros quisiéramos que fuera. ¿Ves? Si deseamos fortalecer algún aspecto de nuestra vida, debemos concentrar nuestra atención en él. Y si por lo contrario deseamos disminuirlo, lo correcto es apartar nuestra atención de ello. O sea, cuando estamos nosotros, por ejemplo, estamos, lo que decimos, rumiando pensamientos, ¿qué estamos haciendo? Dándole energía a eso. Estamos activando eso. Pues si lo queremos Oye, desactivar, Julio, ¿qué es eso ajá. de jumiar pensamientos? Yo no entiendo eso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, rumiar viene de rumiantes y rumiantes son la vaca, el toro, todos los animales que comen, tienen varios estómagos, se tragan la comida y tienen la capacidad de volverla a engullir hacia arriba y seguirla masticando. Entonces se llama rumiar. O sea, lo que uno está haciendo es sacando pensamientos y masticándolos, y vuelve y lo traga, se te olvida y a ratito vuelves otra vez con ese pensamiento. Eso es lo que es rumiar.
sea, estamos, algo, por ejemplo, y se menciona rumiar por eso, porque es similar a lo que hacen, por ejemplo, las vacas, que ellas comen un montón de hierba, se la tragan, para entonces la almacenan en diferentes estómagos, creo que son 4, no sé cuántos tiene la vaca, y entonces los regurgitan, los sacan otra vez y empiezan, lo continúan masticando, aunque ya no estén comiendo y ellos tienen allí suficiente almacenado y lo que hace es que lo mastican. Y eso mismo hacen con los pensamientos. Los tienes en la mente y ves y te los trajes y los sigues pensando en ellos y dale, 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 al punto que te agobian eh, y te das cuenta, se te olvidan, pero al ratito vuelves otra vez y los traes otra vez a flote. Eso es lo que es rumiar. Hace que nosotros, ¿y qué estamos haciendo eso? Si es un pensamiento agradable, pues está bien, no está mal. Pero si es un pensamiento desagradable, una situación que agobia a uno, ¿qué estamos haciéndole? Dándole energía, dándole energía. Así que para que eso sea algo que te molesta, pues no le des pensamiento, o sea, no le des atención a lo que te molesta, es lo que quiere decir eso. Y cuando estamos meditando, pues debemos tener pensamientos que nos ayuden, que no nos quiten la paz, que no nos agobien. Y por eso es que se llama aquietar la mente, porque lo que buscamos es tratar de que sea un pensamiento a la vez y no más de uno. Y en el caso de la meditación, con el concentrarse simplemente en el respirar, automáticamente los otros pensamientos se van de la cabeza. ¿Eh? Julio, con permiso, Iris del Pozo Sí, quiere participar en la conversación. sí, sigue, Iris. Adelante, cómo no. Adelante, Iris. Gracias, gracias. Sí, bueno, Julio, lo que tú decías es donde va tu atención, va tu energía, en otras palabras. Exacto. Ujú. Porque mira, por ejemplo, acá en México, ahora que ha habido 2 movimientos sísmicos, suena una alarma terrible. Tiene un sonido espantoso y se mete por los celulares, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, estén apagados o no, y es algo que trastoca, es muy perturbador. Entonces, por ejemplo, ahí la recomendación sería concentrarte en tu respiración o como decías tú, la otra opción sería como ir a la naturaleza, a observar una flor o a tu jardín, no sé, algo así, porque es tan perturbador que no es como fácil regresar y encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Sí, exacto, porque lo que estás haciendo te pone, esa alarma, lo que te está es recordándote lo que está pasando cuando lo que quieres es olvidarlo, lo que quieres es Sí, desconectarte de eso, ¿eh? sí, Y, sí, y bueno, esto es lo como pongo cuando te como preguntan ejemplo, a ti, se muere alguien, o sea, un familiar tuyo, o le pasa algo malo tuyo, lo primero que te preguntas es, ¿y cómo te sientes? Caramba, ¿cómo no se va a sentir? Y claro, porque entonces la gente sigue preguntando, ¿y qué? ¿Y qué? Pues mira, no pregunten, si uno lo que quiere es olvidarse de ese pensamiento, pues no le busquen otra cosa, pregúntenle otra cosa a uno. sí, ¿Eh? por ejemplo, ahí en este caso, ¿qué tipo de respiración recomiendas tú para entrar rápidamente tu Respiración atención? profunda, respiración lenta y profunda. Ok, También puede hacerlo en algunos casos, ayuda también una respiración aguanta la respiración, inhalas, haces una pausa, vuelves, entonces después suelta el aire. O sea, eso se llama con apneas. No respirar continuamente, sino inhalar y exhalar no solamente, sino inhalas, retienes la respiración para que entonces todo ese oxígeno pase a todas las células y después cuando exhalas, lo que estás haciendo es soltando todo eso que uno necesita, todo ese dióxido de carbono, son toxinas lo que toda la uno atención. exhala, Ah, claro, exactamente, claro. y con todo eso se va toda la tensión. Y aguantas la respiración otra vez para que entonces el cuerpo sienta que necesita el oxígeno, porque Ah, gracias, tú Julio. inhalas y todo eso lo absorbes para un rato y vuelve al exhalar
Tienes también, retiene la respiración, entonces el cuerpo lo que está dando un mensaje al cerebro de que necesitas respirar de nuevo, ¿entiendes? Lo que estás haciendo es ayudándole el cuerpo, estás haciendo que el cuerpo reaccione a la falta de oxígeno y eso te ayuda y te concentras en eso y se te olvida lo que te está molestando. Inhalas, retienes, exhalas, retienes. No por mucho tiempo, puede ser por un contaje de 4 o de 5. La idea es uno desconectarse de lo que está pasando. Gracias, Es una Julio. manera. Y otra manera, como dice, pues, contacto con la naturaleza, vete afuera. Nosotros acá decimos, en el campo decimos, mirar para lejos. Te vas y miras hacia el cielo, hacia la naturaleza, hacia lo verde, hacia las montañas, y te concentras en eso. Eso también ayuda. Y lo otro que mencioné, pues, mantener silencio, desconectarte de los sonidos. ¿Ok? Eh, Vamos aquí. Poner tu atención en algo en particular mediante la activación consciente de impresiones sensoriales que te agraden y den una sensación de bienestar y sosiego. También puede ser oyendo música, que te gusta música que te guste. También pues puedes oírla. Hacerte consciente de tu respiración, porque acuérdate que cuando nosotros, las emociones se afectan la respiración. Y si uno se hace consciente de la respiración, si uno se da cuenta cuando algo está pasando, que uno está en tensión, automáticamente la respiración le cambia. Así que lo importante es aquí esto, concentrarte para que estés consciente de la respiración y cambiar a una respiración que sea más sosegada, más tranquila y más profunda. Julio, Prestarle atención a la manera en que lo estás haciendo, lo cual pudiera hacer que notara que esté un poco tanto agitada, por lo que convendría hacerla más lenta, profunda y controlada. O sea, nosotros, es parte del sistema como es, autónomo, que nosotros no tenemos que pensar para respirar, nosotros respiramos automáticamente, pero también tenemos la opción de respirar conscientemente. Así es que si nosotros hacemos una respiración, cuando estamos haciendo una respiración lenta, profunda y controlada, llega el momento en que el cuerpo automáticamente empieza a respirar de esa manera, porque lo estamos educando a nuestro cuerpo a cómo respirar. Y vuelvo otra vez a la respiración autónoma, que es la respiración automática. Y se puede agitar si hay alguna situación estrésica, pero vuelvo y voy otra vez a hacer una respiración controlada, una técnica de respiración, y el cuerpo se acostumbra y entonces podemos hacer esto, eh, bajar esa tensión que tenemos. Hay una respiración que se llama Ujjayi, que mencioné ahorita, que es la respiración, por su sonido interno en la garganta, que ayuda también a la meditación y también es la que se utiliza para cuando nosotros estamos cuando estamos haciendo, yoga. Y la hemos, practicado, en ocasiones anteriores durante las veces que hemos y estado hablando sobre las diferentes técnicas de respirar. Una tendencia o comportamiento inconsciente que nos puede impedir la práctica de la interiorización sensorial es la reacción casi espontánea que consiste en la expresión repetida de muchos, un cliché, al decir es que no es fácil. Es una cosa que automáticamente la gente, cuando tú le mencionas algo, es que no es fácil, es que no es fácil. Y esta expresión es una afirmación bien poderosa que se nos graba en la psiquis y se dificulta desconectarnos de ella, al darnos inconscientemente la energía suficiente a tal punto que pueda convertirse en realidad. O sea, el mero hecho de yo hacer una afirmación no es fácil, no es fácil. Y eso lo hace todo el mundo continuamente, continuamente, continuamente. Cuando hay algo que es un poquito difícil, pues la gente automáticamente no es fácil. Y es una forma de autosabotaje mental que nos impide el progreso de nuestro espíritu en muchos sentidos. O sea, el mero hecho es como una sugestión. Nos sugestionamos. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Y claro, lo tenemos aquí tan grabado en la psiquis que hacemos que no sea fácil. Y eso pues, es una cosa que tenemos que estar bien conscientes, bien pendientes a que no hagamos ese tipo de expresiones, que son bien comunes. Por eso digo que es un cliché, pero es una expresión bien repetida y es una reacción casi espontánea
de casi todo el mundo. De aquí la importancia de desarrollar la disciplina de estar atento continuamente a nuestras reacciones espontáneas, que nos dicen más de nosotros que las reacciones deliberadas. O sea, cuando pasa algo y nosotros reaccionamos, es bueno, es importante que estemos bien conscientes de cómo estamos reaccionando. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice que somos así. O sea, lo que nos dice cómo somos nosotros. No son las acciones que pensamos, son las espontáneas, las que nos dicen cómo nosotros somos en realidad. Al convertir esto en una práctica, nos da la oportunidad de reflexionar sobre ello y hacer ajustes a nuestro comportamiento según lo amerite. Así que podemos sustituir esta afirmación tan destructiva por otras más constructivas, como por ejemplo, yo puedo, se puede, querer es poder, toma tiempo y lo voy a lograr. No decir, pero lo voy a lograr, ni siquiera pero, es y lo voy a lograr. O sea, Víctor, ¿cómo es? Trabaja en esta cuestión de hipnosis, sabe que son sugestiones que se pueden, y las sugestiones funcionan en el ser humano. Así es que no, si decimos que una cosa no es fácil, lo que estamos haciendo es, nos estamos dando una sugestión de que no es fácil, no es fácil, no es fácil. Cuando debemos decir lo contrario, yo puedo, se puede, querer es poder, toma tiempo y lo voy a lograr. Eso es mi consejo y es lo que en realidad se habla en términos de yoga, de no prestarle atención a lo que le molesta a uno y si le molesta, pues cambiar ese pensamiento. Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Qué hora es ahora? ¿Alguien me puede decir? Son las 9 ahora. Las 9. Ok, vamos a hacer un ejercicio sobre las impresiones sensoriales y sobre la pratyahara. Adopta una posición cómoda en tu silla, o donde quiera que te encuentres, ya sea en la cama, donde sea. Cierra los ojos. Ay, yo voy aquí a un poquito. Julio, tú le puedes Sí, dar un poquito más de volumen a tu sistema, que yo tengo acá el mío a todo dar y casi no te oigo. ¿Tú le podrías dar un poquito de volumen allá? no, está en 100%. Lo que tengo que hacer es que hable más alto, puedo hablar más alto. Ah, está bien, para oír tu ¿Ok? voz. ¿Oíste ahora? Ahora se oye mucho mejor, ahora se oye Sí, todo sí, fue, un artista en la voz. subí mi tono. Ok. Sí, sí. Adopta una posición cómoda en tu silla o en donde te encuentres. O sea, no importa dónde estés, asegúrate que estás cómodo. Entonces, cierra los ojos y escucha atentamente las descripciones de los siguientes impulsos sensoriales o estímulos y da rienda suelta a tu imaginación. Yo voy ahora a hacer unas descripciones y yo quiero que ustedes le den rienda suelta a su imaginación con ese estímulo que yo le estoy dando. ¿Ok? Vamos, por ejemplo, y eh, van a ser estimulando los 5 sentidos, el de la audición, el del tacto, el de la vista, el del gusto y el del olfato. Voy a empezar por el de audición. Por ejemplo, imagínense el sonido de la campana de una iglesia. El sonido de la campana de una iglesia. Ahora mismo no lo estamos oyendo porque no estamos cerca de una iglesia, ni mucho menos, estamos cerca de una campana. Pero esa información está en nuestra mente, está en nuestro cerebro, está en en una información que tenemos en nuestra psiquis. Y esto, podemos imaginarnos ese sonido, aunque en estos momentos no lo estemos escuchando con los oídos de nosotros, sino con la imaginación. Así que imagínense el repique de campanas de una iglesia. ¿Ok? Luego vamos a sentir el zumbido de un insecto en el oído. Esos insectos que cuando nosotros estamos en la cama, por ejemplo, leyendo en algún sitio, de momento viene un mosquito o cualquier tipo de insecto y
moleste los oídos y uno sabe exactamente cómo es ese sonido. Luego vamos a transportarnos al mar y al escuchar el rugir de las olas al estrellarse contra la playa. ¿Cómo suena eso? El rugir de las olas, supongo que algún momento todos hemos estado en una playa. Ese sonido de las olas. ¿Sí? Y por último, un sonido que puede ser perturbador para algunas personas, pero para otros no, especialmente para una madre, y es un bebé llorando, un bebé llorando. Se pueden dar cuenta que aunque no estemos oyendo ninguno de esos sonidos, sí podemos imaginarnos, y a eso es lo que me refiero con pratyahara, la activación consciente de las impresiones sensoriales, sin que esas impresiones estén presentes, solamente están en nuestra conciencia, en nuestra mente, esa información. ¿Pudieron esto conectarse con esos sonidos? Sí, cómo ¿Alguien no. me puede decir? ¿Pudieron? Ok. Vamos entonces al sentido del tacto. Vamos a ver, imagínense la sensación de un suéter fino de seda, un suéter fino de seda o de lana. ¿Cómo es esa sensación? La suavidad de la piel de un bebé también, ¿cómo es esa piel? O las gotas de lluvia cuando caen encima en nuestro rostro, como uno siente esas gotas de lluvia refrescantes en el rostro de uno, especialmente si hace calor. ¿Pudieron imaginarse eso? Son de la pregunta que me hicieron ahorita, esas son maneras de uno pues desconectarse de las cosas que molestan, conectándose con sonidos agradables o con eh, eh, cosas de tacto agradables al tacto. Ahora vamos al sentido de la vista. Vamos a imaginarnos la puesta del sol frente al mar en calma. El mar ya se está poniendo el sol, el mar está sereno y ahí está poniéndose el sol. Una puesta del sol con el mar en calma. Un espectáculo de fuegos pirotécnicos, especialmente los que se oyen acá, los que se ven durante el día, especialmente el día de Año Nuevo, o cuando en Estados Unidos, cuando la independencia o en muchos sitios hacen estos fuegos artificiales, o el rostro de su madre, que vean el rostro de su madre. Vamos al sentido del gusto. Imagínate que muerdes una fresa fresca y deliciosa, una fruta fresca y deliciosa, especialmente si tienes sed, si tienes calor. Imagínate al morder una fresa. O acá en Puerto Rico, una fruta tropical como una guanábana, o un jugo de naranja o de china bien fresco. Eso nos trae a nuestra mente el sentido del gusto. Una cucharada de helado de chocolate o del que más le guste. O morder un ají jalapeño, picante. Que para el que no le guste el picante, pues la En eso nos sensación puede debe ser ayudar el doble. Iris del Pozo, que tiene ya muchos en México, le puede dar a uno. Aquí muchas personas también saben lo que son el pique, Sí. pero es quizás que haya algunas personas que no sepan lo que es esos tipos de De plantas de algunos sabores. otros países que Sí. tengan aquí. Sí, el pique yo creo que es lo que se conoce de alguna manera en cualquier sitio, ¿Sí? porque sí, el ají picante es bastante conocido. De hecho, viene originalmente de México, pero cuando el descubrimiento de Puerto Rico, perdón, el descubrimiento de América, todo eso, especialmente en Tailandia, que comida picante y un montón de países, mucha comida picante
porque fueron llevados allá, aunque no eran de allá, como los tomates y todo eso. Esos sabores, y uno puede imaginarse esos sabores porque los tiene, ya los ha probado. ¿Ok? Y por último, el olfato, tenemos el aroma de la tierra después de una lluvia, como ese olor, o cuando se corta la grama, ese olor característico de la atmósfera, del aire, cuando se corta la hierba, la fragancia de una flor, los olores, los perfumes, el perfume como uno le guste, una puede sentir esa sensación. O el olor de un pan fresco acabado de hornear, de una panadería, de una repostería, ese olor. O sea, con lo que voy es que uno no tiene que estar en contacto directamente con, ni con olores, ni con cosas para tocar, ni cosas para ver, ni de saborear o de oler directamente, sino que uno se las puede imaginar. Y eso es, en esto consiste Pratyahara, esa interiorización de los sentidos en el que uno puede eh, oír, tocar, ver, saborear y olfatear sin que eso esté presente en el exterior. O sea que toda esa información está en el interior de nosotros. Y eso ayuda a calmarnos, podemos utilizarlo como una manera de calmarnos. ¿Ok? Y lo mismo cuando algo te molesta, un ruido te molesta, pues sustituirlo por un ruido está mentalmente hablando, sustituirlo por un ruido que te agrade, una música agradable. E incluso con que estés oyendo esa música desagradable, tú estás pensando en una música agradable y automáticamente eso te desconecta de ese ruido que te molesta. A eso se refiere esta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy interesante este ejercicio por los distintos sentidos. Vamos entonces, vamos a escuchar un video. Orlando, ¿estás por ahí? Sí, voy por ahí. Vamos a ponerlo. El primer video que son de 8 minutos con 38 segundos, que se llama Pratyahara y Dharana. Dharana mencioné ahorita que es la concentración, vamos a hablar más tarde en otra ocasión, pero ese sería el primer video relacionado a Pratyahara. No se asusten que nos vamos a ver esas posiciones. Hola yogis, ¿qué tal? En este vídeo os voy a contar el quinto y el sexto de los Yoga Sutras de Patanjali, Pratyahara y Dharana. Empezamos por Pratyahara. Pratyahara significa emancipación y retirada de los sentidos, de forma que el mundo externo no exista para el ego. Vale, esta frase es un poquito complicada de entender, os la voy a explicar un poquito más. A partir de aquí, todos los Yoga Sutras ya son de no hacer. Todo lo anterior era hacer algo, ¿vale? Ahora es no hacer nada. Entonces, esto es lo más sutil, lo más difícil de entender y tenemos que estar preparados mentalmente y habiendo realizado los previos Yoga Sutras hasta llegar a este, ¿vale? Pratyahara. Entonces, técnicas de Pratyahara, ¿cómo llego a ese estado de retirada y emancipación de los sentidos? ¿Qué significa esto? Pues lo que necesitamos trabajar aquí es la concentración externa. Son ejercicios en los que, si por ejemplo nosotros nos mantenemos en la postura de meditación y nos colocamos una vela encendida, se llama un ejercicio se llama Tratak en este caso, y estamos observando todo el tiempo a esa vela encendida, estamos trabajando la concentración en un objeto externo. ¿Y qué ocurre cuando trabajo eso? Que todo el resto de cosas que pasan a nuestro alrededor van desapareciendo poco a poco, ¿vale? Es un ejercicio concreto que nos ayuda a ese estado de interiorización. Entonces, si yo estoy todo el tiempo concentrado en esa vela, puedo observar cómo de repente
todas las sensaciones y todos los sentidos, mi sentido del olfato, mi sentido del tacto, mi sentido del gusto, van desapareciendo, ¿vale? Ese sería el objetivo, que quiero como retirar esos objetos. ¿Y por qué? Para que no me afecten, ¿vale? Para que nosotros estemos con nosotros mismos. O sea, cuando nosotros nos identificamos con el resto, con el mundo exterior, todo nos va a afectar de alguna forma. Cuando aprendemos a desidentificarnos del exterior es cuando podemos alcanzar estados más elevados de conciencia y alcanzar metas más elevadas, ¿vale? Y llegar así a ese estado de samadhi, de iluminación. Siempre y cuando haya algo externo que nos afecte, porque siempre va a haber miles de cosas que nos afecten, nuestra felicidad se va a ver trastocada. Entonces, estos Yoga Sutras a mí siempre me hace gracia porque parece como algo extraño, pero para todas las disciplinas de vida, todo el mundo, su meta es la misma, ¿no? Es alcanzar la felicidad. O sea, al final el estado de samadhi, de iluminación, es el estado de estar feliz, de que las cosas no te afecten, porque la vida todo el rato es transformación, cambio, y todo es energía. Entonces, cuando aprendemos a desidentificarnos de cosas, de nuestros sentidos, de nuestros problemas, etcétera, etcétera, es cuando interiorizamos más en nosotros mismos y cuando podemos elevarnos y crecer a nivel espiritual, ¿vale? Por eso es un concepto un poquito más complicado de entender. Y para ello hay técnicas específicas como la que he explicado ahora, el Tratak, que es estar observando, en este caso, a una vela encendida. Hay otras técnicas de Pratyahara, como por ejemplo en una clase cuando el profesor, por ejemplo en una clase de meditación, el profesor está todo el tiempo hablando y te está diciendo, vale, ahora vamos a observar nuestras manos, vamos a observar las sensaciones que tenemos en nuestro sentido del tacto, cómo se apoyan nuestras manos en las rodillas, ese calor. Ahora vamos a observar la temperatura del ambiente, vamos a observar lo que vemos directamente al mirar al frente. Entonces estamos empezando a trabajar esa concentración en cosas externas que nos van a ayudar a ser más conscientes de todo lo que ocurre para desidentificarnos de ello, ¿vale? Entonces ahí también juega un papel muy importante el ego, que el ego, si está bien entendido está bien, pero normalmente suele estar un poco distorsionado, porque es ese yo, esa identificación que tenemos con el yo. Para que lo entendamos un poco mejor, es como nuestra máscara social, es como lo que queremos mostrar a los demás, es lo que queremos incluso como mostrar a nosotros mismos, pero a lo mejor está esa imagen distorsionada. Entonces esa imagen, esa máscara social la tenemos como que eliminar, ¿vale? Para que todo lo que hagamos, todo lo que actuemos sea más plano y sea más puro. No pasa nada si no lo entendéis perfecto, pero más o menos que os quedéis con el concepto de lo que significa Pratyahara, ¿vale? Concentración en algo externo, retirada de los sentidos. Ese sería el concepto de Pratyahara. Y ahora vamos con el sexto de los pasos, que se llama Dharana, ¿vale? Dharana es un pasito más, que significa concentración en algo interno. Cuando nosotros, como os estaba explicando antes, vamos a una clase de meditación y el profesor lo primero que hace es, para que nosotros nos paremos a empezar a estar en el momento presente, nos indica cosas y elementos externos, ¿no? Porque, como os he dicho antes, lo más burdo y lo más material es lo más fácil. Entonces empezamos por eso y luego empezamos a aplicar técnicas de dharana, aunque no lo sepamos, que son concentración en cosas internas. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues, por ejemplo, cuando hacemos respiraciones, empezamos a observar la sutileza de cómo entra y cómo sale el aire a través de nuestras fosas nasales. El profesor a veces dice, observa cómo cuando inhalas el aire es más frío, cuando exhalas el aire es más caliente. Y eso, a lo mejor, si nunca hemos sido conscientes de eso, a lo mejor nunca nos hemos dado cuenta. Pero ahí ya estamos interiorizando un poquito más allá de cosas externas. Luego nos invitará a lo mejor a que observemos los latidos de nuestro corazón, observemos nuestro pulso. Luego cosas un poquito más complicadas, a lo mejor observar
nuestro estómago, nuestros movimientos intestinales que ocurre ahí dentro, y hay técnicas de dharana ya mucho más avanzadas para controlar otros órganos que normalmente solo actúan de forma inconsciente, y nosotros ya cuando trabajamos ese estado de conciencia tan elevado somos capaces incluso de controlarlos. Os pongo un ejemplo. Krishnamacharya, que es uno de los grandes maestros de yoga, hay un montón de estudios que dicen que él era capaz de parar su corazón y de luego volver a bombearlo, ¿vale? Porque tenía tal control sobre su cuerpo que era capaz de hacerlo. O, por ejemplo, yogis que han podido estar durante muchísimo tiempo sin respirar, o que han podido estar durante mucho tiempo también sin comer, ¿no? Han realizado varios estudios de esos porque tienen tal control sobre su cuerpo que han podido realizarlo. Entonces, esto serían técnicas de dharana, de concentración, interiorización en objetos, cosas, órganos internos. Y hasta aquí serían estos dos pasos, el quinto y el sexto, y en el siguiente vídeo ya os explico los dos últimos. Muchas gracias, namaste. ¿Tienen una visión más clara de lo que es Pratyahara? ¿Alguna pregunta? Buenísimos. Vamos a hacer alguno de ellos aquí ahora. Bueno, hicimos estos 5, hicimos los 5 sentidos. Vamos a hacer otro video relacionado a la explicación de lo que es Pratyahara. Pero la idea que tenemos aquí es la de que entiendan que nosotros podemos desconectarnos de los 5 sentidos pensando en los sonidos internos o en el olor de una flor, o como mencionamos ahorita, o en el sonido del mar. O sea, todas esas cosas, todas esas técnicas, todos esos son estos sonidos, olores y todo eso que nos ayudan a desconectarnos del mundo exterior. Eso es lo que quería explicar. Y eso pues lo podemos hacer nosotros. Antes Lo de hicimos dormir se ahorita. pueden hacer, algunas cosas se pueden hacer antes de dormir y quizás usar eso también como una forma para luego dormirse. Relajarse, exactamente. Y por ejemplo, la cuestión de los ruidos. Hay gente que no puede ir o no puede dormir porque hay un ruido, porque los perros están los perros del vecino están ladrando, porque o hay mucho ruido en la carretera. Pues esta es una manera de desconectarse de esos ruidos, sustituyéndolo en la mente de uno por sonidos más agradables, por cosas que uno pueda, que hagan que uno se desconecte de eso que le molesta. Eso es lo que, eso es lo que es ¿cómo se llama? Esta rama del yoga. Desconectarse eh, y conectarse con los interiores, por ejemplo, con los latidos del corazón. Los latidos del corazón se sienten, lo que pasa es que uno no le presta ninguna atención, pero si uno se pone la mano encima del corazón y empieza a hacer respiraciones lentas y profundas, uno siente los latidos del corazón y se puede reconectarse con ese sonido, y automáticamente, como dice ella, el resto de los sonidos de afuera se desaparecen, porque uno lo que está tan y tan concentrado en el sonido o incluso en la respiración que se desconecta y deja de molestarle a uno. Hay otro vídeo que es el que mide, ¿cómo es? 5, perdón, sí, 5 minutos y medio. Orlando, si está por ahí, que es el otro partida. Hola yogis, yoginis y afines, mi nombre es Miriam, soy profesora de yoga y en este vídeo te voy a hablar sobre el Pratyahara, que es el quinto de los angas que propone Patanjali en la vía del Ashtanga Yoga.
Aquí tienes más información sobre qué es esto de la Ashtanga Yoga que puede complementar a este vídeo. También te dejaré una lista de reproducción de vídeos pues, para que tú puedas verlo en orden y demás. Toca, por tanto, hablar del Pratyahara. Pratyahara significa abstracción sensorial y consiste en intentar que nuestros sentidos, que la información que nos llega de los sentidos no nos perturbe. Nuestros sentidos son ventanas abiertas al mundo. Algunos podemos controlarlos un poco, pero otros son muy difíciles de controlar. Por ejemplo, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, etc. Algunos son menos potentes. El gusto y el olfato, pues podemos controlarlos un poquito mejor porque, bueno, nos podemos abstraer de una manera más fácil. O, por ejemplo, la piel también puede ser, dependiendo, porque también recibimos estímulos constantemente y a lo mejor aparece un estímulo que es un olor fuerte y ya ahí te cuesta abstraerte de ese estímulo. O, por ejemplo, tenemos los oídos. Los oídos son sentidos que no podemos cerrar, a no ser que nos tapemos específicamente los oídos, pues nos puede resultar difícil abstraernos pues, de ese sentido. Y los ojos igual, ¿no? Cerramos los ojos, pero a veces también vemos imágenes con los ojos cerrados. Tus sentidos son ventanas que están constantemente abiertas al mundo. Y el problema reside en que nuestro cerebro, va constantemente interpretando los estímulos que le va llegando y va reaccionando a esos estímulos. Si tienes un olor desagradable, tu cerebro, el sentido capta el olor, tu cerebro la procesa y de repente te sientes incómodo porque tienes el olor muy desagradable. O a lo mejor te viene un sonido estridente e igual, y entonces te estás fastidiando, ¿no? Tienes esa sensación de fastidio porque ese sonido no lo estás escuchando, no lo puedes evitar y te provoca ese tipo de sensaciones, ese tipo de reacciones. O ves una imagen negativa. Cuidado que también pueda pasar con lo contrario, con lo positivo, con lo placentero, mejor dicho. Y entonces estás escuchando, estás concentrado y de repente aparece una música melodiosa que te encanta y empiezas a tararearla y te está gustando, te está haciendo reaccionar de una manera. O un sabor, bueno, el sabor quizás si estás en meditación es más difícil, pero puede ser cualquier cosa, un olor, y entonces te saca de ese estado de concentración, de meditación, que es lo que quieres. Así que el Pratyahara lo que intenta trabajar es con tus sentidos que no te saquen de tu camino, de tu concentración, que te mantengas estable a pesar de cómo sea el estímulo. Por ejemplo, yo en las clases de yoga a veces pasa que hay ruido fuera, aparece, pues no sé, últimamente había obras en el edificio y demás y claro, pues tú quieres hacer una meditación y de repente aparece ese estímulo. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es utilizar el estímulo para aprender a practicar Pratyahara. Esto en tu vida cotidiana es muy útil. ¿Por qué? Porque así de esa manera, cuando aparece un estímulo, no reaccionas y no mueve por ejemplo, tu estado de ánimo, sino que tú puedes mantenerte estable. Y el estímulo puede ser cualquier cosa. Puede ser un estímulo auditivo y ese estímulo auditivo puede ser una palabra malsonante, puede ser un insulto. Y entonces tú ya reaccionas a ese sonido. Pero si empiezas a practicar Pratyahara, ahora de repente eso que antes te sacaba de quicio o que te mosqueaba o que te enfadaba o lo que sea, pues ahora lo llevas de otra manera, ahora lo dejas pasar y ya está. Como todo en la vida necesitas constancia. Algo que también en este vídeo Patanjali habla sobre la constancia y el desapego. Tienes que practicar muchísimo antes de conseguir, pues eso, que te insulten y que te quedes tú igual, ¿no? Es práctica. Pero bueno, en eso consiste el Pratyahara. Cuando tú consigues que los estímulos no te distraigan, abstraerte sensorialmente, entonces vas a poder empezar a concentrar. Tengo que decir también que los estímulos pueden ser de factores externos, pero también pueden venir de aquí. Es decir, que tus pensamientos, pensamos en sonidos, en palabras, en sensaciones y demás, que tus pensamientos te distraigan, con lo cual también es un trabajo interno, es una práctica interna. Algo que te puede ayudar con la abstracción sensorial es el Yoga Nidra. También tengo vídeos de Yoga Nidra que puedes ver aquí. Puedes ver meditaciones en Yoga Nidra e informarte sobre qué es eso del Yoga Nidra. Te invito también a que veas estos vídeos porque te van a ayudar a conseguir estados de relajación más profundos y a conseguir la abstracción sensorial. ¿Alguna pregunta? Está muy claro. Sí, pues vamos entonces a la respiración Ujjayi para que vean que también es otra respiración en el cual hay un sonido en la garganta que también puede uno concentrarse en eso y mantener un estado de calma. Hola, Namaste, soy Xuan Lan.
Hoy vamos a hacer un ejercicio de respiración que se llama Ujjayi. Es un tipo de pranayama donde controlamos la respiración. Tradicionalmente en la práctica de Ashtanga Yoga se hace toda la práctica física de asanas con este tipo de respiración. Ujjayi se suele traducir por la respiración victoriosa. Es una respiración bastante potente y sonora. Otros la llaman la respiración del mar o del océano, porque el ruido se parece al ruido de las olas del mar. Es muy regular y muy tranquilo. Los beneficios de la respiración Ujjayi. Al mismo tiempo calma y relaja, y al otro lado también energiza el cuerpo porque crea y genera calor. También nos ayuda a concentrarnos por el ruido. El hecho de escuchar tu propia respiración te ayuda a mantenerte muy atento y muy presente durante tu respiración. Es una manera de ayudar también a que el prana, la energía sutil, fluya en el cuerpo. Tienes que probarlo poco a poco porque es una técnica no tan sencilla que se concentra al nivel de la garganta. El sonido no viene de la nariz, sino de la garganta. Como controlamos el aire que entra y el aire que sale, también aumentamos la cantidad de oxígeno que llega al cuerpo, a todo el cuerpo, a los órganos, los tejidos, las células, a través de la sangre. No es una respiración fuerte, es una respiración suave y consciente y controlada. ¿Cómo se hace la respiración Ujjayi? Os voy a dar una técnica teórica, después todo se trata de practicarlo. Suele ser más fácil exhalar que inhalar. Vamos a empezar por la exhalación. Pones tu mano delante como si fuera un vidrio y vas a intentar empañar este vidrio de vapor. Notas el calor que hay en tu mano. Como estás contrayendo la glotis, hay aire que sale, pero menos. Es un poco como susurrar. Hablo de esta manera. No hay un ruido que viene de las cuerdas vocales. Es una contracción de la glotis. Vamos a hacer lo mismo, pero sin decir nada y cerrando la boca. Entonces sería... Y repites lo mismo. Y el aire sale por la nariz. Inhala fuerte y exhala tranquilamente. Esto es más difícil cuando quieres inhalar porque tienes tendencia a inhalar fuerte por la nariz. Intenta hacer como si estuvieras susurrando. Voy a acercar un poco el micrófono. Y escucha mi garganta. Estoy susurrando fuerte. Cierro la boca, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. La particularidad del Ujjayi es que como el canal del aire es más estrecho, estás controlando el flujo de aire que entra y que sale. Entonces, si durante tu práctica necesitas 4 tiempos para moverte en una vinyasa lenta, sería inhalar, exhalar, y oyes el ruido, el sonido de tu respiración durante todo el tiempo de la inhalación y todo el tiempo de la exhalación. Y lo estás controlando. No hay ninguna irritación al nivel de la nariz. Nada. Espero que con estas explicaciones
puedas empezar a practicar la respiración Ujjayi. La puedes hacer durante la práctica de asanas o simplemente haciendo un pranayama contando las respiraciones. ¿Alguna pregunta? ¿Se dan cuenta el sonido que emite el aire cuando pasa por la garganta? Eso también es una manera de hacer pratyahara porque uno se concentra en ese sonido, se desconecta de todo lo que está pasando afuera. Hay un segundo video de Ujjayi, sí, pero ¿entendieron ese? Porque si no, para dar el segundo video de Ujjayi, ¿están todos claros? Julio, yo no pude captar bien lo que ella decía de la respiración. Se inhala por la nariz y se exhala por la nariz también, concentrándose en el aire que va saliendo por la garganta, ¿verdad? Pero no pude captar bien si había un sonido. Ella De la decía que manera, estaba susurrando, pero no sé si... ¿no oías el sonido cuando pasaba el aire? No, pero no sé, porque yo lo traté de hacer y yo como que oía algo, o sea, oía el aire en mi garganta. No sé si es eso. Pues la técnica es la siguiente, ella le explicó y de una manera que uno cuando niño, uno que aire por la nariz y entonces abría la boca para empañar un espejo. No, Ah, ok. no. Inhalabas, pero en vez de botar el aire al exhalar por la nariz, en vez de exhalarlo por la nariz, lo exhalabas por la boca y hace ese sonido. Pero en este caso, Ujjayi es hacer esa misma práctica, pero sin abrir la boca. Al no abrir la boca, ¿por dónde va a salir el aire? Por la nariz. Pero es como si se tratara de uno empañar un espejo. Y al hacer eso, lo que está haciendo es esforzando que el aire pase por la nariz, entonces lo que se oye es un sonido como de aire pasando por un canal. Mm, ujú. Y ese sonido hace que uno se concentre a tal punto que se desconecta de todos los demás sentidos. Ok. Además de que no tan solo está haciendo eso, sino que también lo que está haciendo es, eh, el cuerpo tiende entonces a tener más resistencia y uno puede seguir haciendo el yoga, los ejercicios de yoga sin cansarse, porque lo que está haciendo, utilizando la garganta es donde está el sistema de que controla la temperatura del cuerpo. Entonces lo que estás haciendo utilizando la garganta como si fuera un radiador en el caso de un carro, que, que el aire lo que está haciendo es manteniendo, perdón, el agua está circulando a través de este radiador para mantener el motor frío y que no se caliente. Pues eso mismo hace el aire, mantiene la temperatura óptima para que el cuerpo pueda seguir haciendo el ejercicio sin cansarse. Esa Ujú. respiración tiene ese efecto. Pero además tiene el efecto de que el sonido hace que también uno se concentre, pueda concentrarse cuando uno está haciendo una postura. Porque esa respiración es la que se supone que uno haga mientras está haciendo la clase de yoga. Al final se desconecta, pero durante la clase la respiración es esa, Ujjayi. Y por eso se llama la respiración victoriosa. Porque te ayuda a hacer que tú puedas estar tanto tiempo, 1 hora en una clase sin cansarte. Tiene esos propósitos. Vamos a hacer el segundo de Ujjayi. Esto, claro, eso. Hola, te doy la bienvenida a Yoga Ahora. En el vídeo de hoy te voy a explicar un tema que me consultáis muchísimo. Me hacéis muchas preguntas en torno a la respiración durante una clase de yoga. Preguntas del tipo: no sé cuándo debo inhalar y cuándo debo exhalar, no sé qué respiración hacer durante una clase de yoga, cuál es la mejor. También hay personas que me preguntan, que practican pilates también, y se están haciendo un lío entre la respiración de pilates y la respiración de yoga. Y bueno, en este vídeo te voy a explicar el cómo, el cuándo y el porqué de la respiración de yoga. Así que vamos a empezar.
la respiración es una parte súper importante en el yoga. Es más, no solo nos enseñan a respirar en la esterilla durante una clase de yoga, sino que nos invitan y nos animan a que seamos conscientes de nuestra respiración fuera de la esterilla también, durante el día. Esto es una práctica muy beneficiosa, tanto para temas de gestión de estrés, para gestionar el estrés y para ser más conscientes de lo que nos está ocurriendo en nuestro cuerpo, de nuestro estado y de cómo reaccionamos ante los estímulos externos. Entonces, prestar atención a la respiración también nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos. La respiración básica y elemental en el yoga se realiza por la nariz. Se inhala y se exhala siempre por la nariz. Hay algunas prácticas de pranayama, de respiración en yoga, en el que de forma puntual se inhala o se exhala a través de la boca, pero de forma general, normalmente en una práctica de yoga se inhala y se exhala por la nariz. Existen otras, dentro de pranayama es la respiración en el yoga, existen muchas variantes de respiración y dependiendo del objetivo que tengamos, puedes hacer un tipo de respiración u otra. Pueden ser unas respiraciones más energizantes, más calmantes. Entonces, bueno, puedes ir probando distintas respiraciones. Durante una clase de yoga, el cuándo y cuándo inhalas y cuándo exhalas, como regla general, te voy a decir que tres consejos. Primero, exhalas cuando te doblas hacia adelante, ¿vale? Cuando, digamos, te vas hacia adelante. Inhalas cuando elevas tu tronco, cuando abres tu pecho, por ejemplo, cuando te incorporas, cuando haces la cobra, cuando haces el perro hacia arriba. En estas posturas debes de inhalar, digamos que al abrir más el pecho y al tener más capacidad de abrir, pues ahí inhalamos. Por el contrario, cuando nos doblamos hacia adelante, estamos presionando el abdomen, presionando el pecho y digamos que de forma natural nuestro cuerpo tiende a exhalar para que salga el aire de nuestros pulmones. También cuando haces una torsión de tronco, se debe de inhalar cuando estás al inicio de la postura y al hacer la torsión exhalas, ¿vale? Entonces sería como una inhalación y al hacer el giro exhalas, porque nos ayuda a profundizar más y es un poco también lo mismo, estamos haciendo una torsión, una presión ahí, entonces hacemos la exhalación en este movimiento. Un poco esto sería lo que tendrías que fijarte, por lo menos para empezar, que ya es bastante, porque sé que cuando empezamos a practicar yoga hay que atender a muchas cosas de forma consciente y luego con la práctica vamos cogiendo más soltura, nuestro cuerpo va aprendiendo y llega un momento en el que de forma inconsciente, sin proponértelo, pues podrás hacer las posturas de una forma más cómoda y la respiración la podrás hacer sin pensar. Inhalarás y exhalarás, digamos, de forma natural, sin pensar. Hay una respiración que es muy interesante durante la práctica de yoga, que es la respiración Ujjayi. Esta respiración la puedes practicar durante la clase. Es posible que al principio, digamos que te cueste mantener la respiración durante toda la clase. Uno, porque quizás te canses un poco y otro porque se te olvidará. Pero bueno, con práctica y volviendo cada cierto tiempo a practicar esta respiración, al final conseguirás cada vez practicarla durante más tiempo. Los beneficios de esta respiración es que te permiten, digamos, aguantar más tiempo y de forma más cómoda haciendo la práctica de yoga, digamos que te cansas menos, te da más energía y al mismo tiempo te relaja. Es una respiración muy muy interesante y muy útil que te invito a que la practiques. Es bastante sencilla una vez que le coges el truco,
pero al principio puede ser un poco rara o no difícil, sino que es diferente, es algo que no se suele practicar habitualmente. De forma coloquial también se le llama la respiración de Darth Vader, porque se parece un poco a cómo respira Darth Vader. También se compara con el sonido de las olas del mar, porque también tiene un sonido parecido, ¿vale? Entonces, es una respiración que también es inhalando y exhalando por la nariz, pero lo que haces es cerrar un poco la glotis, que dicho así puede parecer un poco raro, pero te voy a explicar una manera fácil de conseguirlo. Primero lo voy a hacer y luego te voy a explicar cómo conseguirlo. Entonces, es una respiración que no sé si se oirá, voy a acercar más el micrófono. Como puedes oír, es una respiración que parece un sonido de unas olas del mar a lo lejos. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Si de forma natural no te sale, si digamos que ese movimiento que se debe de hacer en la zona de la garganta, de la glotis, no te sale, un truco es que pienses, cuando por ejemplo quieres empañar un espejo o un cristal, ¿cómo haces, no? Entonces tú puedes poner la mano para que notes la respiración. Entonces inhalas y exhalas, primero con la boca abierta, haces este gesto, ¿no? Vale, ahora quiero que pruebes a hacerlo igual, pero con la boca cerrada. Entonces inhalas y al exhalar, este sería el ejercicio que tendrías que hacer. Deberías de intentar mantener esa contracción tanto al inhalar como al exhalar, pero digamos que de forma intuitiva, inhalas, así con la boca abierta, pero inhalas, es exactamente el mismo gesto. Y después puedes intentar mantenerlo tanto en la inhalación como en la exhalación. Muy bien, te animo a que pruebes esta práctica. Siempre en yoga debes de intentar mantener la respiración pausada, nunca debes de cortar la respiración. Si durante la práctica notas que tu respiración se entrecorta, es porque estás haciendo algo demasiado intenso. Entonces te invito a que cuando te pase eso, pares, puedes hacer el embrión, puedes hacer el perro hacia abajo, por ejemplo, si te resulta una postura cómoda, descansar, recuperar tu aliento y continuar con la práctica. Entonces, es algo muy importante. Y con la respiración Ujjayi lo mismo, debes de mantenerla de forma constante, inhalando y exhalando de forma cómoda, profunda, y no demasiado rápido. Puede ser que al principio te resulte raro, incluso puede ser que te marees un poco. Si eso te pasa, vuelve a la respiración normal, y después de varias respiraciones normales, cuando ya te encuentres bien, digamos, sin el mareo, vuelve otra vez a la respiración Ujjayi. La respiración de yoga la puedes practicar al principio de la clase, por ejemplo. Puede ser interesante para calmarte cuando estás empezando una clase, para, digamos, centrarte y que tu respiración se normalice, que puede ser que llegues un poco pues estresada o estresado y quieras calmar tu respiración para centrarte en la práctica.
También es interesante que la puedes practicar al final de la clase de yoga. Por ejemplo, si quieres relajarte, puedes hacer la respiración al final de la clase y luego hacer savasana. Entonces, digamos que se unirá el efecto relajante de la respiración más la postura final de savasana, que de por sí ya también es relajante y que nos proporciona un momento de relajación y calma tanto para nuestra mente como para nuestro cuerpo. Y nada más. Si hay alguna pregunta que tengas relacionada con la respiración, puedes hacérmela debajo en los comentarios y encantada te la contestaré. Espero que te haya parecido interesante esta explicación y que la empieces a incorporar en tus prácticas de yoga, que pruebes distintas respiraciones, cómo te encuentras tú, cómo reacciona tu cuerpo y tu mente a distintos tipos de respiración, y te invito a que en tu día a día, durante todo el día, busques momentos en los que prestes atención en tu respiración, si es superficial, si es muy rápida, si es más larga la inhalación o la exhalación, y bueno, puedes ir poco a poco conociendo un poco más cómo es tu respiración. De forma consciente, a lo mejor en determinados momentos puedes intentar calmarla. Cuando te notes que estás un poco estresado o estresada, te ayudará a calmarte. Y nada más. ¿Entendieron la explicación un poquito más detallada?